Es un gran placer, Enzo, de que hoy estés acá con nosotros en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Una gran coincidencia, ¿no? Que justo estés acá en Alemania, en una estadía postdoc en la Universidad de Kiel, y que pudimos organizar tu viaje para acá, para que des una charla, por supuesto, sobre uno de tus temas, digamos, preferidos, sí, y muy, digamos, manejados, que es Jacobo Fichmann, que es un autor que, por supuesto, ni en Argentina mucha gente trabaja, así que es una gran ocasión. Y aunque diría que muchísimos y muchísimas personas de los y las que están presentes te conocen, igual voy a dar una breve presentación para, digamos, las pocas excepciones que no te conozcan, y también para que quede grabado en esa filmación que estamos haciendo de tu charla, ¿no? Bueno, así que Enzo Calcano es doctor, profesor y licenciado en letras por la Universidad del Salvador, la llamada USAL, en Buenos Aires. Y tiene un máster en lengua española y literaturas hispánicas por la Universidad de Barcelona, en España. Es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Trabaja además en la USAL como investigador y profesor de teoría literaria y metodología de la investigación. Entre sus publicaciones académicas se hallan muy conocidos, sobre todo dentro de un grupo marichaliano que se estuvo constituyendo en los últimos años o ya décadas, que es el libro Leopoldo Marichal y el canon del siglo XXI, que coeditaste con María Rosa Lojo, en 2017 ya, es decir, que ya pasaron algunos años, pero bueno, es una gran referencia, por supuesto, a la obra de Marichal, ese libro. Y también, bueno, escribiste el libro Con los ojos en la noche, la poesía mística, entre comillas, mística, de Jacobo Fichmann en Los Márgenes, un libro que salió en 2019, y también La Lira Marica, una antología de poesía homoerótica argentina compilada con Jorge Luis Peralta en 2022, así que acaba de salir este año. En 2020 y 2022, becado por el DAAD en el marco del programa ISAP, fuiste invitado para dictar clases sobre literatura argentina en el Romanische Seminar de la Christian Albrechts Universität zu Kiel, acá en Alemania, por Javier Gómez Montero. Bueno, y como poeta publicaste el libro Frutessen, editado en la editorial del DOC, un libro que también acaba de publicarse este año. Así que, bueno, estás acá como académico, pero también quizás como poeta, un poeta que está leyendo y presentándonos este gran enigma de la literatura argentina, que es Jacobo Fichmann, y lo estás leyendo con el título Fichmann o El Afuera. Así que muchísimas gracias, Enzo, por estar acá, y con muchísimo gusto te paso la palabra. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia, por la invitación, por la oportunidad, a todos ustedes por haber asistido. Para mí es un honor, un privilegio poder hablar sobre Fichmann, que es el tema de mi tesis doctoral, en este marco, en esta universidad que es tan célebre y en esta ciudad que es tan célebre por la literatura y por las ideas. Así que para mí es una hermosa oportunidad que te agradezco. Y gracias también a los que se han conectado. Veo ahí algún marichaliano que siempre están, afortunadamente, ¿no? Así que, bueno, yo preparé esta charla que se titula Jacobo Fichmann o El Afuera, que es volver un poco a las inquietudes a las que vuelvo siempre cuando pienso en Fichmann, que es un poeta, yo digo, del afuera, a veces hablamos de los márgenes, de los bordes,
Fichtman es cabalmente un poeta del margen, aun cuando temporariamente estuvo integrado en algunos grupos, ¿no? El más conocido es la vanguardia martinfierrista, en la que compartió publicación, digamos, compartió revista con nombres como Jorge Luis Borges, como el propio Marechal, como Oliverio Girondo, ¿no? Entre otros. Entonces, voy a compartirles esto. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bien, bueno, ahí hay dos fotografías de Fichtman. La primera es una rareza. La segunda, de ya un Fichtman mayor, es de cuando hubo un redescubrimiento de Fichtman, porque él, ahora se enterarán los que no lo conocen, pero bueno, él pasó casi 30 años de su vida, los últimos 30 años de su vida, en un hospital neuropsiquiátrico, y el año previo a su muerte fue redescubierto de alguna manera por un periodista, poeta, Vicentecito Lema, que hizo un número especial de una revista que tuvo un solo número, y de ahí viene esta foto del Fichtman ya adulto, pero la anterior es una foto que conseguí casi de casualidad el día antes de defender la tesis de doctorado, que es una foto que aparece en una reseña de un libro de Fichtman, creo que es Hecho de Estampas, del año 29, que es la única foto que hay de Fichtman joven, ¿no? Bueno, me gustaría entonces empezar... Me gustaría entonces empezar por dos preguntas que continuamente se formulan a propósito de Fichtman, muchas veces tácitas, ¿no? Pero que continuamente resuenan en los trabajos críticos sobre la obra poética de Fichtman, que inextricablemente ligan la vida de Fichtman a su obra, ¿no? Este poeta, como les digo, nacido en 1898 en Besarabia, entonces territorio del Imperio Ruso, territorio de la actual República de Moldavia, ¿no? Que emigró a la Argentina a principios del siglo XX y murió en 1970, habiendo publicado 3 poemarios, que son los que allí aparecen en rojo, y de haber pasado, como les decía, 28 años de su vida en una internación psiquiátrica. A partir de estas dos preguntas, con las que me interesaría comenzar, voy a señalar la dirección que yo persigo en el presente trabajo, ¿no? La primera pregunta, son preguntas que parecen un poco tontas en principio, pero me interesa porque van a orientar la conversación, ¿no? La primera pregunta es, ¿fue Fichtman un loco? Más allá de que creo que es inconducente, ¿no?, buscar una respuesta definitiva a esta pregunta, una pregunta por lo demás biográfica, hay que decir que seguramente Fichtman estaba loco para los parámetros de la psiquiatría de los años 40, que en 1942 lo diagnosticó como un psicótico y lo internó, como decíamos, en el Hospicio de las Mercedes, entonces Hospicio de las Mercedes, hoy el neuropsiquiátrico popularmente conocido como el Borda, ¿no? Y antes como el Vieites. Por supuesto sabemos igualmente que esa psiquiatría en la actualidad nos resulta totalmente mecanicista, una psiquiatría burda, y por supuesto desde Foucault por lo menos sabemos que la noción de locura es historizable, es decir, mutable y nunca inocente, ¿no? También es cierto que para entonces, para 1942, Fichtman estaba sumido en la absoluta pobreza. De hecho, se conserva el acta de allanamiento del piso que Fichtman ocupaba en Avenida de Mayo, que tenía básicamente 3 o 4 cosas y un pilón de libros, ¿no? Eso era todo el patrimonio de Fichtman. Es decir, estaba evidentemente en una situación de autoabandono y no tenía contactos significativos con su familia, ¿no? Los datos biográficos de Fichtman son un problema siempre. La biografía de Fichtman es siempre incierta. De hecho, Juan Jacobo Bajerlía, un poeta que escribió un libro sobre él, hablaba de la vida apócrifa, porque el propio Fichtman se encargaba un poco de mistificar su propia circunstancia, ¿no? Entonces, no puedo decir si Fichtman estaba loco, pero ciertamente hay que decir que fue un loco en su tiempo, es decir, alguien que está fuera de lugar, ¿no? Que está en un margen. Y no solo, o no primeramente, y esto me interesa, el empujado al margen, sino también el que se corre
al margen, ¿no? Su diálogo quizás no fue tanto hacia la sociedad de su tiempo, sino hacia un centro otro, imprecisable muchas veces, aunque en algunos libros, en los años 30, empieza a llamarse Cristo o Señor, ¿no? La segunda pregunta, este es Fichmann en el Borda, ¿no? Estas fotos tomadas para la revista Talismán de ese año previo a su muerte. La segunda pregunta, estrechamente relacionada con lo que acabo de mencionar, es: ¿fue Fichmann un místico? Evidentemente, si por tal entendemos a alguien que se ha comunicado con Dios, con el absoluto, entonces no puedo decir yo si fue o no fue un místico, y creo que su poesía tampoco puede ni debe, ¿no? Sostener o no, argumentar en favor o no del misticismo de Fichmann como hombre, ¿no? En todo caso, creo que es posible afirmar que en esa poesía, en la poesía que yo llamo mística de Fichmann, mística entre comillas, se construye una voz que, como la mística tradicional, busca el absoluto y se desgarra y se defonda en esa búsqueda imposible. Hace algún tiempo tuve la oportunidad en Tucumán de dar una charla sobre la poesía de Fichmann que titulé Locus Fichmann, ¿no? Un poco tratando de jugar con esa palabra del título, con una palabra que en latín suena confusamente parecida a otra que en castellano se asoció, como señalé antes, al poeta y su obra, loco, ¿no? Loco, locura. Igualmente, ni locus dio loco, que parece provenir del árabe en todo caso, ni tampoco dio lugar, aunque sea el equivalente latino. La locura, podría decirse, es un lugar, un afuera, un lugar aparte, ¿no? Y ahí parece ubicarse por momentos el sujeto del imaginario poético fichmanniano, que Fichmann ya comienza a forjar en su primer poemario, Molino Rojo, del año 26, y de hecho en el primer poema de Molino Rojo, que se llama Canto del Cisne, ¿no? Y que dice: demencia, el camino más alto y más desierto, oficio de las máscaras absurdas, pero tan humanas, roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Violencia, sufrimiento, desorientación, desamparo, ¿no? Son algunos de los estados que aparecen ya en este poema y que parecen describir el padecimiento de este sujeto, de este imaginario, ¿no? Que no obstante ese carácter desértico del camino, reconoce a la vez ese camino como el más alto, ¿no? El más alto y el más desierto, es decir, como una afuera, ¿no? En los poemas de juventud recuperados hoy, poemas que Fichmann compuso alrededor del año 23 y que se dieron a conocer en 2001 recién, en esos poemas, y en Molino Rojo del 26, como queda dicho, hay al parecer una búsqueda, ¿no? Un tanteo que se verifica en la variedad de estados que manifiesta el sujeto. Sufrimiento, celebración, contemplación. Pero se puede ubicar ya un lugar, ¿no? Más bien una posición del sujeto en relación con algo que lo trasciende y a lo que aspira, ¿no? Ese otro del que hablaba antes. Este es el segundo poemario de Fichmann, Hecho de Estampas, del año 29, ¿no? Cuando en Hecho de Estampas y en Estrella de la Mañana, del año 31, ese sujeto pierda todas las notas referenciales en favor de una serie de símbolos apocalípticos que se acumulan y se repiten en formas que recuerdan los salmos del Antiguo Testamento, hallamos quizás el lugar más propio
de la poesía fichmaniana, eso que llamé mística, entre comillas, ¿no? Un modo de convocar infructuosamente ese otro a lo que el sujeto se haya volcado, pero que no encuentra, y que en algunos textos, como dije antes, se identifica igualmente con Cristo, ¿no? La mística, esta mística que el poeta forja a comienzos de los años 30, se puede pensar entonces también como un lugar de un sujeto que se pierde, que se descentra, y que a la vez se muestra entero en esa repetición, ¿no? En la falta de aquello que al desear le da forma. Y aquí cito el primer poema de Estrella de la Mañana, este libro del año 31, que dice: los ojos mueren en la alegría de la visión desnuda de carne y de palabras, en la tierra desnuda y en el cielo desnudo, en el día desnudo y en la noche desnuda bajo los cielos todos crecidos. Es demasiado bella la noche de oro de muros y banderas luminosas. Corremos en la noche de plata bajo la noche de oro. Tierra desnuda, tierra perfecta, cielo desnudo, cielo perfecto. Voces desnudas de la voz eterna. En la noche de oro nos llaman las campanas y oímos el vuelo de las palomas desde la noche de plata bajo la noche de oro. Tengo que decir en este punto que cuando hablo de mística, hablé antes de mística entre comillas, lo hago porque sigo a Michel de Certeau, ¿no? El pensador jesuita francés, que piensa la mística como un lenguaje particular, ¿no? Él habla de un modus loquendi, el modus loquendi al que llegan a forjar los espirituales europeos de entre los siglos XIII y XVII, que se enfrentaron precisamente con el problema de lo espiritual en esa época, que es el de la relación del ser humano con Dios, ¿no? En una época, la de la mística propiamente dicha, de extrema inestabilidad, ¿no? Inestabilidad social, inestabilidad económica, inestabilidad institucional, eclesiástica, podríamos decir, ¿no? Entonces, frente al descrédito de las instituciones y a un Dios percibido cada vez más como una ausencia, los y las místicos renuevan el desafío de la palabra y hacen de la literatura una cifra de esa pérdida, ¿no? Fichman, de alguna manera, podemos decir que recupera la tradición formal del Antiguo Testamento y el imaginario simbólico del Apocalipsis, y posteriormente, en la misma línea de la mística sanjuanista, y se incardina así en una serie formal, la serie formal mística. Aunque, como observa Naomi Lindstrom, se sale continuamente de los marcos de la ortodoxia. Y esto me parece importante, ¿no? Porque a Fichman por lo general se lo reivindica como un poeta católico, porque es un converso, él se convierte en el año 30, pero difícilmente se lo pueda reivindicar como un poeta católico ortodoxo, ¿no? En todo caso. Ya vamos a ver que el imaginario que forma Fichman es un imaginario fichmaniano, más allá de una doctrina o de un credo, ¿no? Y esta ortodoxia se ve sobre todo en este libro, en este tercer libro, Estrella de la Mañana, donde en algunas composiciones el sujeto se atribuye un poder excepcional, que se sale de los marcos de la literatura apocalíptica, ¿no? Se identifica o se autocaracteriza, diría Naomi Lindstrom, como un ser cercano a la divinidad, ¿no? Con poderes cercanos a la divinidad, y luego en otros poemas se repliega en símbolos que subrayan una alteridad que siempre está por llegar, ¿no? Que nunca está presente. Ahí está el último poema de Estrella de la Mañana, que es Ángeles de la Muerte, que es una letanía de 14 estrofas, casi con la misma estructura, ¿no? La mística, entonces, podríamos pensar, es el lugar de ese sujeto cuyos ojos en este poema desnudan de carne y de palabras, se desnudan de carne y de palabras, de este sujeto que aparece personalizado como un nosotros que aspira desde la noche de plata a la noche de oro, ¿no? Un lugar imposible de enunciación al que el sujeto se vuelca en un otro ausente. Bueno, aquí hay otra foto de Fichman, también de aquel número homenaje, ¿no? A otro nivel, la noción de lugar también es útil para pensar la singularidad de la poética fichmaniana en su propio tiempo, ¿no? A la vez dentro y fuera de la vanguardia martinfierrista, a la vez dentro y fuera de la vanguardia católica, de esa vanguardia católica, entrecomillarlo, y en el afuera que fue el Borda,
¿no? Que es un afuera mucho más gráfico, ¿no? Que tampoco fue un afuera definitivo, ¿no? Porque en ese último afuera que fue el Borda, hubo una serie de grietas, si se quiere. Aquí hay el testimonio de algunas grietas, es este número homenaje, ¿no? Que se lo debemos a Cito Lema, que lo recupera del ostracismo, pero también a otros poetas, Horacio Osvaldo Dondo, compañero de esa vanguardia católica del número, ¿no? Aldo Pellegrini, el poeta surrealista argentino. El surrealismo en Argentina es tardío, ¿no? En los años 40, 50. Lisandro Galtier, que había sido un satélite de la vanguardia. El propio Leopoldo Marechal, ¿no? Con su entrañable Samuel Tesler. Y claro, bueno, Vicente Cito Lema, ¿no? Que fue quizás el iniciador de esta extraña mitificación y culto a Fichmann y su obra. Fichmann no es un poeta de masas, claramente, pero aquellos que son fichmannianos fervorosamente, ¿no? Hay casi un culto a la figura de Fichmann y a su obra, ¿no? Y digo a su obra y me refiero a la obra escrita. Él escribía en el Borda, aquí hay dos poemas que él escribió, ¿no? Y si ustedes se fijan allí hay un membrete del Ministerio de Salud. Él escribía y después regalaba estos poemas o los cambiaba por cigarrillos y demás. Entonces, la obra de Fichmann es una obra cabalmente dispersa. Todavía no se sabe cuánto produjo, ni se sabe en poder de quién están esos papeles, y cada 5 o 6 años, quizás un poco más, aparece un libro nuevo, ¿no? Un conjunto de papeles de la obra fichmanniana, ¿no? Entonces digo, estos poetas, estas figuras, siguieron hablando de Fichmann cuando él ya se hallaba en un evidente abandono social, ¿no? Y constituyen por eso las grietas, podríamos decir, de ese afuera que fue el Borda, ¿no? Para poner de relieve ese afuera, ¿no? Digo, si confiamos en el diario de Bioy sobre su amistad con Borges, ese famoso libro, Borges y Bioy se enteran de la internación de Fichmann 19 años después de ocurrida la internación, ¿no? Y de su muerte, en 1970, de la muerte de Fichmann, parece que dijo Borges, ¿no? Y lo voy a citar. Ese libro es una delicia. Hablando de locos, ¿sabés que murió ese pobre Fichmann? Nadie fue al velorio. Antes Fichmann era un tipo odioso y estúpido. Después enloqueció y se puso más bueno, mucho mejor. Bueno, eso es, son los únicos 2 momentos de ese diario de la amistad entre Borges y Bioy en los que aparece Fichmann, ¿no? Cuando lo internan, cuando se enteran de la internación y cuando muere. Entonces, ya se ve en Fichmann la tipicidad de su obra, lo incómodo que fue el autor, como la biografía del autor es una biografía incómoda. Eso parece responder al hecho de que sea una figura tan difícil de reivindicar como un propio, ¿no? Como un propio vanguardista, como un surrealista. Se habló muchas veces de Fichmann como surrealista, ¿no? Judío, católico. En realidad, parece que no se asienta en ningún lado. Entonces yo pensaba, ¿qué posición histórica permitiría entonces leer el gesto de la poesía de Fichmann, ese afuera en el que siempre aparece estar? Y pensé que uno que resulta muy productivo es el de la antimodernidad, ¿no? Que Claudia Hammerschmidt ha estudiado con mucha pericia a propósito de Leopoldo Marechal, ¿no? Un auténtico ultramoderno, en cuya obra, en la obra de Marechal, se percibe, quizás como ninguna otra de su tiempo, la convivencia de lo disímil que caracteriza esta ultramodernidad, ¿no? La posición de Fichmann, sin embargo, a mí me parece más cercana al costado del anti, ¿no? De la impugnación, que del ultra, ¿no? Que sería la superación en todo caso. Aunque no haya sido el primero en emplear este término, que seguramente ustedes ya conozcan, la palabra antimoderno, el concepto antimoderno, se difundió en los años 20 del siglo pasado, en buena medida gracias a un libro que así se llamó, Antimoderno, de Jacques Maritain, publicado
originalmente en el 22 y reeditado y ampliado en el 26, ¿no? A diferencia de lo que puede sugerir la expresión a primera vista, Maritain dice, y lo voy a citar, lo que denomino aquí antimoderno también podría haber sido llamado ultramoderno. La razón de esta homologación entre anti y ultra reside en el carácter a la vez inmutable y adaptativo que para Maritain tiene el catolicismo, ¿no? Que se entiende más, que hay que entender más bien como el neotomismo, que estaba tan en boga en ese momento en Francia y después lo estuvo en Argentina en un par de publicaciones. Entonces, el catolicismo debe ser entendido como auténticamente moderno para Maritain, mientras que la modernidad a la que se opone el catolicismo de ese momento, piensen años 20, 30, es decir, aquella que tiene como hito inicial a la Revolución Francesa, es, en palabras de Maritain, a pesar de las grandes palabras y de la apariencia del decoro, una reivindicación pura y simple de la barbarie. No se trata entonces de un rechazo sin más de todo lo que ocurre desde la Revolución Francesa hasta 1922, sino sobre todo de un rechazo del afán de originalidad en detrimento de la idea de verdad, ¿no? de la idea de la verdad del catolicismo, que le asignaba Maritain a esa doctrina, ¿no? De la falsa moral, dirá él, del desprecio por el pasado. Pero aclara, si se trata de salvar y de asimilar todas las riquezas que pueden ser acumuladas en los tiempos modernos, de amar el esfuerzo de los que buscan y de desear renovaciones, entonces nada deseamos tanto como ser ultramodernos, dice. Se ve entonces que para un autor como Maritain, antimoderno es una reacción o una resistencia ante todo a ciertas actitudes como la idea del progreso indefinido o ciertas corrientes, el racionalismo, el positivismo, el materialismo, que desconocen las que para él son las verdades inmutables del catolicismo, ¿no? Y después otro nombre también del ámbito francés que ha trabajado la cuestión de la antimodernidad es Antoine Compagnon, ¿no? En las 5 paradojas de la modernidad, él sostiene que el rasgo saliente de esa tradición-traición, que es la modernidad, radica en su volverse crónicamente contra sí misma, ¿no? Entonces, hay que estudiarla, dice él, más bien como una negación continua que se despliega a lo largo del tiempo, a lo largo de esa historia, en 5 paradojas, ¿no? El prestigio de lo nuevo, la religión del futuro, la manía teorética, el llamado a la cultura de masas y la pasión de la negación. Frente a esta tradición-traición, entonces hay un corredor paralelo entre modernidad y antimodernidad, ¿no? O entre modernos y antimodernos. En su libro homónimo, Los antimodernos, el Compagnon sistematiza un poco los rasgos salientes de esta idea a partir de casos testigos, como los de Chateaubriand, Flaubert, Baudelaire, el propio Maritain o Roland Barthes, ¿no? A quienes caracteriza como modernos desengañados o contrariados y reaccionarios con encanto, ¿no? En la retaguardia de la vanguardia o en la vanguardia de la retaguardia, ¿no? Obviamente él reconoce que no se puede reducir todas estas personalidades, todos estos tipos a un único modelo. Es más bien una aproximación a partir de casos testigos, como digo, ¿no? Dice, raros son los escritores, particularmente en el siglo XX, que reúnen todos los rasgos del antimoderno. Entonces él propone 6 figuras para describir la línea en la que se escriben estos personajes, ¿no? Una histórica o política, que es la contrarrevolución, una filosófica, que es la anti-ilustración, una moral o existencial, que es el pesimismo, una religiosa o teológica, que es el pecado original, que habría que decir, es el olvido digamos, la inquietud ante el olvido de la idea del pecado original de la modernidad, una estética, lo sublime, y una de estilo, la vituperación o la imprecación. Dice Compagnon, entonces, que la antimodernidad no busca aniquilar la modernidad, sino erigirse como un par crítico a la par de la modernidad, es decir, como contrarrevolucionario, cuestionador del progresismo, sobre todo el progresismo ingenuo y desmesurado, que se sostiene vía la razón
en categorías abstractas, dice él, y que ignoran la tradición anterior, ¿no? Esta tradición iluminada que ignora todo lo anterior, ¿no? Quienes resisten esa fe en el progreso humano indefinido, en ellos se registra un pesimismo, ¿no? A la vez moral, histórico y teológico, que se traduce o bien como melancolía, o bien como duelo, o bien como esa figura tan conocida, ¿no? Que es el spleen. Y es que la modernidad, esta hibris moderna, ¿no? Esa abjuración del poder y la autoridad de Dios, redunda en el olvido del pecado original, ¿no? Que es el fundamento, en definitiva, este olvido es el fundamento de una decadencia que solo se puede contrarrestar volviendo a la idea de lo sublime, es decir, aquello que fascina por infinito y por hermoso, ¿no? Y en este contexto, la retórica antimoderna, a menudo, ¿no? Esto no es lineal, pero a menudo se incardina en una retórica de la vituperación o de la imprecación, que de alguna manera vehiculizan la vehemencia de algunos de estos personajes, ¿no? Por último, sobre estas cuestiones de la antimodernidad, voy a señalar que una de las variantes de la antimodernidad que Compañón retoma es la variante romántica, ¿no? Propia del siglo XIX, y él dice, entiendo por romántico, dice Compañón, ante todo nostálgico de su país y de su religión, de los valores tradicionales, del campo frente a la ciudad, de la naturaleza frente a la civilización, la memoria y la imaginación hacían del antiguo régimen una edad dorada de armonía perdida, y rehabilitado en la Edad Media, el mito de un pasado idealizado apareció inmediatamente después de la Revolución. Obviamente yo no me interesa hacer aquí un trabajo mecanicista de ver qué características de la antimodernidad se verifican en Fichtman, sino es ver de qué forma se puede leer el gesto de ese afuera de Fichtman a partir de esta figura histórica, ¿no? Y creo que ilumina alguna zona, ¿no? Entonces, volviendo a Fichtman, hay que decir que después de un paso breve e incómodo por el periódico Martín Fierro, el principal órgano, todos ustedes saben, de difusión de la vanguardia porteña, entre julio del 26 y enero del 27, es decir, son unos pocos meses, en el 29 Fichtman comienza a asistir a lo que se llamaban los cursos de cultura católica, y a la variante artística de esos cursos de cultura católica que se llamaban el convivio, ¿no? Que eran tertulias donde se reunían intelectuales y artistas para compartir y discutir lecturas estéticas, filosóficas y teológicas propias del catolicismo, ¿no? Por eso muchas veces se habla a finales de los años 20 y principios de los 30 en Buenos Aires puntualmente de un renacimiento católico, que en realidad tiene su epicentro en Francia, ¿no? Su origen en Francia. Entre los pensadores más frecuentados en estas tertulias, amén de algunos escolásticos, descollaba en ese momento, porque era un contemporáneo, el de Jacques Maritain, ¿no? Uno de los principales referentes del neotomismo y una figura destacada de este renacimiento católico del que les hablaba, ¿no? Una de las revistas más interesantes que abraza de alguna manera las ideas de Maritain y este renacimiento, o que es uno de los principales órganos de este renacimiento, es la revista Número, que cruza de alguna manera vanguardia y catolicismo. Es un desprendimiento de una revista anterior que se llamó Criterio, que se publicó antes. Bueno, esta revista Número se publica entre enero del 30 y diciembre del 31, es decir, 2 años. Y en ella Fichtman, que se había convertido al catolicismo en abril del 30, él era de origen judío, como les digo, colabora asiduamente en lo que fue el periodo probablemente de más integración de Fichtman en un colectivo, ¿no? Ahí publica, además de algunos poemas, si no me equivoco, 7 poemas, que después se iban a formar parte de su tercer libro, Estrella de la Mañana, publica también algunos cuentos y algunos ensayos. Y esto de cuentos y ensayos, entre comillas, porque es totalmente atípico lo que hace, ¿no?
Estos cuentos, a pesar del tenue hilo argumental que los vertebra, se dieron a conocer como cuentos parisienses porque Fishman los escribe entre un viaje que hizo a París y su vuelta, ¿no? Y ahí vuelve otra vez la biografía incierta de Fishman. Todavía no se sabe si viajó 2 veces o 1 vez a París, ¿no? Se sabe que viajó 1 vez seguro, financiado por Oliverio Girondo, pero no se tiene mucha certeza de que haya hecho otro viaje. Él decía que sí, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Entonces, en estos cuentos parisienses, que están plagados de referencias de lo más disímiles, lo que destaca es la aversión del narrador por el desorden, por la falsedad, por la impiedad, por el vicio que impera en París, ¿no? En la París de los años 20, que es el modelo de la urbe moderna, ¿no? En ese momento. El contraste entre lo que debería ser para ese narrador y lo que efectivamente es, o entre apariencia y esencia, que recorre todos los relatos, todos esos cuentos parisienses. A modo de ejemplo, solamente voy a señalar este, ¿no? Hotel Dacia, de febrero del 30, ¿no? Fíjense que dice: los hoteles de París son siniestros, así como suena, siniestros. Pasan por ellos matrimonios de 1 hora, de 1 semana, de 1 mes. Francia tiene la dulzura de Cristo, pero esta noche guillotinan a 3 hombres. El narrador pasa revista a toda una serie de visitantes de una hostería, pero no es parte de esa atmósfera corrompida, voluble, inconsecuente, y se protege, curiosamente, ese narrador dice protegerse con la suma tomista, ¿no? con la suma de Santo Tomás. Y por San Francisco de Asís, ¿no? Dice: 17 días me he paseado con el primer tomo de la Suma de Santo Tomás por todos los cabarets y lugares de diversión. La cruz y las florecillas del Poverello no me dejaban dar libre curso a mi indignación. Bueno, lo señalado en estos cuentos se ve complementado por la lectura de los ensayos, ¿no? En estos ensayos Fishman reflexiona sobre el rol del artista, sobre su posición cuál debe ser el lugar del artista en ese contexto, ¿no? Sobre el significado del arte, el significado del poeta. En Mallarmé, lector de símbolos, de febrero del 31, es el ensayo más extenso, y él retoma la idea de que detrás de todo arte verdadero hay una inteligencia divina, hay una inteligencia salvífica, ¿no? Él dice: toda fecundidad poética es fecundidad divina. Dice: cuando un artesano como Mallarmé limpia y conoce con amor su verso, aunque ignore esta verdad, es iluminado por el estado profético y elevado a la categoría de lector de símbolos, lo que le permite nombrar las cosas como en el principio, al igual que San Juan o que Dante, quienes, a diferencia de Mallarmé, sí eran temerosos de Dios, ¿no? Fíjense que dice: Mallarmé, ciudadano del siglo XIX, ciudadano que felicitaba al cretino de Emilio Solá, cantaba lo mismo que Dante, ignorándolo, bien sobre el bien, de lo mismo que Dante, hombre de fe viva, ¿no? Es decir, no hay propiamente para Fishman una originalidad humana, sino que toda inteligencia, toda originalidad se debe buscar en el estado profético, que es una suerte de don divino, ¿no? El apetito de originalidad es un sacrilegio de románticos, de desamparados que ignoran o repudian los instrumentos de nuestra justificación, como la voluntad desalmada de los hombres del Renacimiento que convirtieron al hombre en el centro del universo. Bien, como dije hasta acá, en Hecho de Estampas y en Estrella de la Mañana prácticamente se omite toda alusión referencial en favor de una serie de símbolos, ¿no? Lo que se puede leer como un acendramiento de ese deseo del sujeto por un otro absoluto que hiere, que coagula el lenguaje de modo tal que todo queda reducido a esa serie hermética de símbolos que se repiten, ¿no? Y que ligan la poesía fishmaniana con la serie mística. Con todo, antes y después de esos 2 libros, es decir, antes del 29 y después del 31, se advierte en la poesía de Fishman la construcción de un paisaje agreste, que condensa un tiempo remoto o legendario y que oscila entre lo bucólico
y lugares históricos ponderados principalmente por su despojo y su obediencia. La etapa de contacto con la vanguardia católica de Número constituye una suerte de bisagra, ¿no?, en la trayectoria fichmaniana. Mientras que los dos libros que publica en ese momento dan forma a lo que llamé su mística, los relatos y los ensayos que simultáneamente aparecen allí son los últimos momentos donde se advierte una literatura que es negativa para con la modernidad urbana, ¿no?, como esos cuentos parisienses. De allí en adelante, en los poemas en los que se identifican coordenadas espaciales, se impone este paisaje agreste que recuerda la antimodernidad romántica que estudia Compañón, ¿no? Me interesa, en lo que queda, mostrar este viraje a partir de 4 poemas y 4 momentos. El primero es este, un poema temprano de Fichmann, como les digo, es un poema que se dio a conocer 80 años después de compuesto, que se titula Noche de sábado en el Bajo. Fichmann se lo envió a Carlos Grunberg, editor entonces de una revista de la colectividad judía, quien afortunadamente lo descartó. Publicó otros, pero no este. Es un poema bastante irregular, ¿no? Es una escena cuasi orgiástica que tiene lugar en las antiguas barrancas de Buenos Aires, donde Buenos Aires ya daba al río, ¿no?, lo que llamaríamos hoy el Bajo, que no llega a ser el río todavía. Bueno, y aquí impera la violencia y los bajos fondos, ¿no?, como en esos cuentos parisienses. Dice: noche de sábado del vicio, está de fiesta el municipio. Fiesta de sábado en el Bajo, el mundo va a limpiarse su carajo. Los mercaderes de maní y de frutas suenan sus pífanos gangosos. Pasan tardos, cansinos, perezosos, los financistas de quilombo y putas. Pasa el guardia civil y el comisario, entre todo este pueblo dromedario, entre infantes, pajeros y maricas, lectores del cretino Barbadillo, exhaustos sin un cobre en el bolsillo, paran esas putas feas como micas, ¿no? Todo está tergiversado. Los pífanos son gangosos, es decir, disonantes, el pueblo está animalizado, las putas son feas como micas, es decir, los únicos que se salvan son los infantes, ¿no?, que no aparecen calificados. Hay un tono distanciado, una mirada del sujeto que se distancia y que subraya la degradación y el caos de ese espacio urbano, ¿no? Y fíjense el otro fragmento. Se dibuja en el vidrio esmerilado el fantasma de la luz de otra ramera. En la puerta hay color de primavera, un paisaje de Dante realizado. Y sus voces macabras del lamento, llamando a fornicar a los que pasan, me dañan, y a los que sus carnes tazan, daría a la impiedad de un lobo hambriento. Pasa el guardia civil y el comisario, toda la ley de este pueblo dromedario. Es decir, la extrañeza del comienzo se trueca al final en dolor y en imprecación. Otra vez las disonancias, ¿no? Las voces son macabras, las voces son de lamento, la desrealización del paisaje, las rameras ya no aparecen como presencias, sino como fantasmas, y otra vez la animalización, ¿no? Las rameras son tasadas como reses. Ese rechazo del sujeto en esta escena dantesca ya no se observa 3 años después en el primer poemario publicado de Fichmann, El Molino Rojo, que es el segundo de los momentos que me interesa estudiar. En este poemario ya las referencias se difuminan notablemente y lo urbano pierde centralidad, ¿no? Los poemas paisajísticos remiten casi todos a espacios suburbanos como este o agrestes, ¿no? Y este es un poema que me interesa porque ya introduce desde el título el imaginario bucólico que después será una de las claves distintivas de la producción dispersa, la égloga profana, ¿no? Que, si bien se aleja de los modelos métricos tradicionales ligados a esta forma, la égloga, responde a esta idea del imaginario agreste, del imaginario pastoril. Dice: una granja soleada, labriegos y cantos, las callejas banderizadas de chicuelos reidores, se enloquecen y disparan, del mercado a la taberna, de una esquina a otra esquina, se prolongan y se agachan, danzan hasta el mediodía, luego abren sus bocas, se tragan el sol y estiran sus brazos tatuadas de cosas y se duermen dulcemente.
Es decir, aquí tenemos una simple granja, música, chicuelos que danzan, corretean y se duermen dulcemente, ¿no? Ya son chicuelos, ya no son aquel distante infante, ¿no? Es decir, toda una existencia despreocupada, bucólica, ligada a la inocencia, ¿no? A la armonía del ser humano con la naturaleza. El tercer momento que me interesa es este, Imitación de San Antonio de Areco, que es un largo poema aparecido en Número, en mayo de 1930, que marca una tibia vuelta a la referencialidad, ¿no? Entre Hechos de Estampas y Estrella de la Mañana, entre esos dos libros absolutamente poblados de símbolos, ¿no? Con todo, es una referencialidad muy difusa. Además del topónimo, es decir, el San Antonio de Areco, hay pocos términos más que remiten al poblado, ¿no? Y puntualmente uno solo que remite al San Antonio de Areco efectivo, real, ¿no? Que es un puente viejo. Todos los demás elementos remiten otra vez a un paisaje agreste. Llanura, pampa, troperos, espuelas, receros. En cualquier caso, lo que interesa es otra vez el contraste que traza el sujeto entre los hombres de la ciudad y los hombres de campo, ¿no? Y la alabanza que hace este sujeto de San Antonio de Areco como ciudad paradigma de la obediencia y la devoción. Es un poema extensísimo, así que cito solo este fragmento. Más es que pueblo dicha que echa de sí sus calles para los gustos del milagro, calles de ruego, calles de gracia, calles de canción. Hermanos de llanura, ponen candor de voces en nuestros pechos angostos de hombres de ciudad. Me reconozco en sus calles como en las manos de nuestro Señor Jesucristo, calles de San Antonio de Areco, calles con rigor de observancia. Como se ve, la ciudad encarna la virtud, ¿no? Las calles son de gracia, las calles son de canción. La música y la gracia están continuamente hermanados en la poesía de Fickman, es algo sobre lo que no puedo volver, pero en buena medida esto parece responder a la idea de gracia con la idea de orden, ¿no? La idea de medida, a la que remiten muchas veces los títulos de los poemas de Fickman, que remiten a alguna composición, a alguna forma tradicional, aunque no la encarnan, pero aparecen en los títulos. Y hay todo un glosario que podríamos armar de términos musicales que aparecen en la poesía fickmaniana, ¿no? Además, en este poema los hombres son identificados como hermanos de llanura, ¿no? Lo que subraya la conformidad que impera entre todos ellos, no solo por esa relación fraterna, sino por un paisaje que no tiene ni altos ni bajos, ¿no? En este paisaje llano. Bueno, y las calles son, por supuesto, como decíamos, observantes y disciplinadas. Hay que esperar casi 20 años, este poema es del año 34, a Fickman lo interna en el año 42, el primer poema que aparece, o del que tenemos noticia, Fickman ya internado, es del año 52, es decir, 10 años después de estar Fickman ahí internado. Hay que decir de todo esto que a Fickman probablemente lo hayan sometido a tratamientos experimentales de la psiquiatría de entonces probablemente no estaba en posibilidad de escribir en ese momento, ¿no? Bueno, hay que esperar casi 20 años para volver a encontrar poemas, para volver a encontrar referencias geográficas en la poesía de Fickman, y el desarrollo de ese repertorio bucólico, que son elementos que van a cobrar relevancia hasta el final de la vida del poeta, ¿no? Hasta el final de su trayectoria creativa. Destaca ahora, en lo que yo llamo la poesía dispersa, que es la poesía del Borda, la profusión de topónimos, vagamente descritos o espiritualizados, en sus propias palabras, limpios de lo episódico y de lo humano, diría Fickman en uno de esos ensayos, ¿no? La profusión de topónimos, de nombres propios, un lenguaje arcaizante, la presencia de lo pastoril, la mención de formas poéticas antiguas y populares en los títulos, égloga, madrigal, etc., ¿no? Todos estos elementos contribuyen a trazar este paisaje agreste, ¿no? Que se asocia a la virtud y al orden, y que se puede pensar como una modalidad de esta posición antimoderna, ¿no? Ese paisaje asume dos formas, fundamentalmente, distintas pero complementarias. Lo bucólico, que ya habíamos visto en un desarrollo inicial
el Molino Rojo, y lo castellano. Castellano como gentilicio, ¿no? Ya desde los epítetos, Castilla la Vieja o Castilla la Muerta, Castilla, la región de Castilla, remite a un pasado distante, histórico entre histórico y legendario, ¿no? En el que cohabitan personajes en la poesía de Fishman como el Cid, el Quijote, el mismo Cervantes o el rey Juan II. No obstante, las remotas glorias que aparecen ligadas a estos personajes sobresalen siempre, ligados a Castilla, la pobreza y la soledad, como si la aridez propia de la altiplanicie castellana fuera de algún modo la estrechez material necesaria para el encuentro con Cristo, ¿no? Un despojo que también se percibe ahora a nivel retórico. Rehúye ahora Fishman, es discutible, ¿no? Si se puede decir que Fishman en algún momento de su producción es un poeta virtuoso o que tiende al virtuosismo, pero podríamos decir que en Molino Rojo hay algunos poemas que se pueden pensar en esa clave. Pero ahora hay un rechazo de todo virtuosismo y hay un desarrollo continuo de estos centros o estos núcleos morfológicos arcaizantes, ¿no? La construcción de imágenes que se suceden. Este es un poema del año 62, de enero del 62, que se llama Metalógica con un halcón debajo. Fíjense cómo ya la poesía de Fishman ha trazado un derrotero desde aquellos poemas iniciales, de aquel Noche de Sábado en el Bajo, pasando por Molino Rojo, pasando por Estrella de la Mañana y Hecho de Estampas, hasta esto, ¿no? Aquí se celebran, como en tantos poemas de esta época, las gestas castellanas, ¿no? Dice: bien en triste figura la soledad envuelta de los llanos, con su saco de grano y de trigo, la descansada soledad más viva, con una bella muerte, por los campos del alba de Castilla, y de ella, flor del habla de las cosas divinas que pasaron por gracia, bien tratadas, solapa de pobreza. Aquí es verdad los campos, movidos por el alba, la soledad traída por unos y por otros, de Castilla a Castilla, con una eternidad ceñida de Castilla, recogida en el alba y en la rosa. Viene la más edad, con su flor de verdad y su verdad de tierra. Viene el último día, con un halcón debajo, de victorias ilustres y supremas. Bueno, se podría pensar que desde el título de esta composición está aludiendo a la consonancia de Castilla con la razón divina, ¿no? Esta metalógica, podríamos pensar un con o junto al logos. Por otra parte, el halcón se asocia al amanecer, se asocia al alba, que es también el momento del día que se asocia a la venida de Cristo, ¿no? A la victoria última de, podríamos decir, esta lógica divina. Bueno, esto es una lectura posible, ¿no? La geografía castellana es simple y pobre, ¿no? Como la triste figura del primer verso que recuerda, por supuesto, a el semblante del Quijote. Pero en esta soledad, en esta soledad es que se da digamos, la disposición propicia para la bella muerte, ¿no? Aquella muerte entendida como acceso a un otro lado, ¿no? A una verdad, a una vida ultraterrena, etc., ¿no? Cuando llegue el momento, cuando llegue el día final, se encontrará una Castilla victoriosa, no solo por el poderío militar, sino por el recogimiento, ¿no? En distintos tonos, a veces más celebratorios, a veces más dolientes, a veces recuperando más aquellas glorias, a veces recuperando más la pobreza de Castilla, las referencias a la lejana gloria y actual pobreza de Castilla se repiten en una serie bastante copiosa de poemas. Aquí hay otro, Canción para la bella Sor María de Ágreda, de diciembre del 65. Aún los mediodías y los campos infusos y de estrella, como quiera de cabras, muchas negras y yermas, con sosiego de pinos entre montes de Castilla la Vieja. Más dulce toda flor y más pura su muerte, aún los mediodías, cual de estrellas, amor de ser y ser detiene eternidad en Castilla la Vieja.
Bien, acá se advierten un poco las zonas de contacto entre ese paisaje agreste, que une lo castellano y lo bucólico, ¿no? Siempre en un tono arcaizante, ¿no? Los campos aquí están tranquilos, están llenos de gracia, están seguros de su existencia simple, destinada a la eternidad, a esa eternidad que es muerte en definitiva, ¿no? Que es mediodía y estrellas, luz y altitud, ¿no? Al igual que en otras piezas también encontramos otros elementos, como digo, que aluden a lo pastoril, y ya voy promediando. Bueno, voy a adelantar un poco. Vamos a ver el próximo poema. Como les digo, muchas composiciones se titulan églogas, se recuperan estas formas tradicionales, pero se distancian obviamente de los modelos que nosotros podríamos pensar, ¿no? Al pensar en una égloga, ¿no? A los siglos de oro españoles. La tarde viene con las cabras excurvadas de nubes, y tú, querub de los querubes, artesano de cirios y doctor eminente de martirios, abres el libro de la paz agreste, extática, celeste, de rayos y palabras. La tarde viene con las cabras, que parten sus huesos los abismos profundos, dolor de ser de lunas y mundos. Por supuesto aquí la retórica es desfojada, es decir, contrasta con la retórica que nosotros pensaríamos de églogas como la de Garcilaso, ¿no? El sujeto ahí se dirige a un tú angélico, a un tú querub, ¿no? Querub de los querubes, también recuperando esas morfologías arcaicas, por cuya gracia se instala una paz que es a la vez, otra vez, agreste, extática y celeste, ¿no? Otra vez esta identificación entre lo natural y lo divino. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, la internación de Fichmann en el Borda, esta internación de 28 años de lo que hablábamos antes, es evidentemente un dato ineludible de la biografía de Fichmann, que puede servir para ensayar algunas claves de la poesía de Fichmann, como alguna vez me sugirió Aníbal Jarkowski, quizás para pensar esa vuelta a la referencialidad, ¿no? Porque es curioso que durante un periodo desaparece toda referencialidad en la poesía de Fichmann, son todos símbolos que se repiten, aquella noche de oro, noche de plata, ángeles de la muerte, campanas, cabras, etc. Y después, durante la internación fichmanniana, se recupera esta referencialidad, no se vuelve una referencialidad. Pero tanto la poesía simbólica como la referencial, podríamos decir, se ubican al margen de las estéticas que le son contemporáneas, ¿no? Hay casi un intento por ir a contracorriente de su época. Y este intento parece asignar la dirección del poeta, ¿no? Unir en otra dirección, unir hacia otro lugar, como a eso intentaba aludir el título de esta charla, un estar en el afuera. Esto se verifica, como digo, en los libros que el poeta escribió cuando participaba en Martín Fierro, en la Vanguardia Católica de Número, es decir, en sus 3 poemarios, Molino Rojo, Hechos de Estampas y Estrella de la Mañana, aun cuando hay quienes crean que la poesía de Fichmann es la que mejor representa la poética de Número, de ese vanguardismo católico, ¿no? A mi juicio sucede algo más bien contrario. Me da la impresión de que no es Fichmann el que mejor representa Número, sino que Número encontró en Fichmann la poética en la que mejor sentirse representado, como revista que intenta encarnar el vanguardismo católico, ¿no? Y sin embargo, Fichmann se sale de esa poética porque Número era una revista que reconocía su obediencia para con la institución eclesiástica, y la poesía de Fichmann es heterodoxa, ¿no? Como ya lo entendió Naomi Lindstrom. Bueno, entonces se desarma también la idea que algunos han esgrimido de que Fichmann escribió Estrella de la Mañana para convencer a sus contemporáneos de que su conversión
había sido efectiva y de que era realmente un católico fervoroso, etc., ¿no? Porque en definitiva ahí es difícil que eso sirva como subterfugio de propaganda de la propia conversión cuando se trata de un poemario, primero con notas de vanguardia y además heterodoxo. Bueno, pienso entonces que es difícil reivindicar a Fichtman desde una ortodoxia que su poesía desmiente o al menos ignora en su despliegue, ¿no? Y creo más bien que es más productivo pensar no a Fichtman coincidiendo con un imaginario externo, sino dándole forma propia a un imaginario fichtmaniano, es decir, creando su propio imaginario que por momentos coincide con otras estéticas y otras doctrinas, pero se mantiene siempre en un borde, ¿no? Mirando aún afuera. Pienso que más que buscar ubicar la poesía de Fichtman en una estética o movimiento, es más productivo ver de qué modo se corre siempre de ellos para persistir en un afuera apartado del centro, orientado hacia una verdad poética otra. Este afuera es el que he intentado acechar aquí brevemente a la luz de la idea de antimodernidad, aunque obviamente no dé cuenta cabal de la poesía de Fichtman, por su anclaje histórico y estético, pero permite igualmente acercarse a ella en lo que tiene de disruptivo, de contestatario, y se corre así del lugar tantas veces esgrimido por la crítica de Fichtman como un delirante místico. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Enzo, muchas gracias por esta charla. Muy compleja, muy densa, que da para preguntar, para comentar mucho y bueno, entonces invito a todos, todas las presentes para, la discusión, ¿no? Es realmente un autor muy complejo y tu charla también fue de, muchos matices y mucha complejidad que seguramente, da lugar para preguntas y para discusión. Así que invitamos a todo el mundo a participar en esa discusión justamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu charla. Vamos. Bueno, quizás empiezo porque realmente hay que romper siempre un poco el hielo y aparte que se necesita algo de tiempo para ordenarse, ¿no? Con tanto input, digamos, que nos diste. Cuando yo había leído el título que ibas a dar a la charla, Fichtman o el afuera, yo justamente había pensado que ibas a hablar del misticismo, ¿no? Como, digamos, un afuera justamente también de una ortodoxia religiosa que justamente no solamente se ubica afuera de una ortodoxia, sino también en una fuera del lenguaje justamente, ¿no? El místico o la mística que no encuentra las palabras para describir ese estado afuera de toda la comprensión. Pero parece que justamente quieres evitar ahora el misticismo, entre comillas, quieres evitar este afuera y lo estás ubicando, digamos, en un locus o una locura, entre comillas, diferente, ¿no? Digamos, si entendí bien. En parte, porque yo reivindico a Fichtman como un poeta, no sé si decir un poeta místico, pero sí parte de su trayectoria poética como mística, haciendo los matices, las salvedades que creo necesarias, siguiendo a Michel de Certeau, en el sentido de que no es mística propiamente dicha, porque la mística que estudia Certeau es un lenguaje producto de un tiempo y de un lugar, ¿no? Y de un conflicto que era propio de un tiempo y de un lugar, la Europa de los siglos XIII y XVII, más o menos, un lenguaje que se formaliza sobre todo con los carmelitas españoles a finales del siglo XVI, ¿no? Pero es cierto que yo creo que la mística es una afuera, que es ese lenguaje, esa mística que yo ubico entre Hecho de Estampa y Estrella de la Mañana, es una afuera. Y es un lenguaje que es cierto, que está yo digo, volcado a un otro que también es una afuera. Certeau habla dice que la unidad del lenguaje místico es
el oxímoron, y el oxímoron funciona como un metasema, en el sentido de que la tensión que generan esos dos contrarios que se conectan en el oxímoron no genera una presencia, sino que indica siempre un afuera, ¿no? Indica un más allá, dice Certeau, que el lenguaje no puede decir. En definitiva, hacia allí está apuntando ese lenguaje místico, y en Fichmann esto se ve no solo a nivel del oxímoron, sino a nivel de la profusión simbólica que se advierte en sus poemas, sobre todo en Estrella de la Mañana. Símbolos que son de raigambre bíblica, sobre todo del Apocalipsis. Esto lo ha estudiado muy bien Naomi Lindstrom, pero que también, y a la vez una formalidad que recupera del Antiguo Testamento, ¿no? de los salmos judíos, hebreos. Entonces, hay a la vez un ubicarse en una serie mística. La mística, aún cuando es un lenguaje disruptivo, renovador para su tiempo, porque debe serlo, porque la mística la poesía mística se propone como un lugar nuevo de enunciación, pero que a la vez se reconoce en una serie, se reconoce en una tradición de la que toma esa autoridad. Yo creo que eso está en Fichmann. Yo creo que eso está en Fichmann. Lo que me interesaba hacer en esta charla, que quizás fue demasiado copiosa en cuanto a datos y citas, era subrayar el hecho de que él está siempre en una afuera. Más allá de él como poeta, ¿no? que evidentemente estuvo en una afuera, pero su poesía está siempre en una afuera, siempre en un borde. La mística es un momento de ese afuera, y es una afuera particular. Pero antes también, con Molino Rojo es un poemario que todavía hoy la crítica no se pone de acuerdo en qué tan vanguardista. Sabemos que la vanguardia porteña, como decía Sartre, una vanguardia criolla, no es una vanguardia demasiado experimental, ¿no? La experimentación va a llegar un poco después, sobre todo con Oliverio Girondo, y bueno, después en los años 40, 50 con Molina, Pellegrini, etc. Pero ya hay quienes hablan de Molino Rojo como un surrealismo temprano, ¿no? Obviamente es un poemario de vanguardia que tiene algunas características de vanguardia, pero tampoco podría ser el poemario que fuera la carátula de la vanguardia argentina, ¿no? Pienso. La mística es otro afuera, y el después de la mística es un afuera ya absoluto, ¿no? Porque estos poemas que él escribía a propósito de Castilla, con un imaginario bucólico, completamente salido de su tiempo, ¿no? Pensemos que en los años 50, 60 está escribiendo, aparecen los primeros textos de Orozco, aparece Aldo Pellegrini, bueno, por supuesto seguía escribiendo Borges, del 52 es En la más médula de Girondo. Es decir, hay un movimiento en la poesía argentina de búsqueda de lo nuevo, ¿no? de experimentación con el lenguaje, de nuevas formas, y Fichmann en realidad está yendo para el otro lado, ¿no? Está experimentando, pero para marcar una vuelta hacia atrás, con este lenguaje arcaico, con una serie de figuras de otro tiempo. Vuelven las referencias, pero son para marcar un tiempo otro, ¿no? Ese es un afuera absoluto. Y a la vez, que es una poesía que yo pienso que no se puede reivindicar como propia. Eso me parece lo más interesante, más allá de todo este imaginario que él construye. El hecho de que no se pueda decir es un vanguardista, no, es un católico, no, es un judío, no, es un surrealista, no, hace esto o hace aquello. Fichmann es Fichmann. Bueno. Gracias. Más preguntas, comentarios, también por supuesto a la gente que nos acompaña online. Estoy acá teniendo
en mi mirada, para ver si levanta alguien la mano. Ahí se está prendiendo. Hola, ¿qué tal? Soy Marisa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Enzo? ¿Qué tal Claudia? Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia que me parece que aporta una mirada alternativa y necesaria a un rompecabezas, ¿no?, que estamos intentando armar de los distintos vanguardismos del siglo XX, que es una visión distinta. Estuve trabajando mucho a Girondo últimamente y es un enfoque totalmente distinto, pero a la vez complementario. O sea que bien que trabajemos a autores quizás menos trabajados, ¿no?, de los que han escrito durante el 20 y el 30. A mí lo que me interesó mucho de tu ponencia es la imagen de España, porque yo creo que, digamos, entre los vanguardistas del 20, España ha sido siempre como la rezagada, ¿no? Hay como una línea antihispánica o de hispanismo selectivo, tomando a Emilia de Zuleta, ¿no?, que me parece que me ha gustado mucho cómo has enlazado con la tradición española. Por ejemplo, no sé, en los poemas que hablan de la triste figura o de la figura de Castilla, es decir, cómo Fishman vuelve a la tradición española, ¿no? Me parece que esa es una parte de rompecabezas que tenemos que ir construyendo, porque digamos que, no sé, para ir a Girondo, 20 poemas para leer en el tranvía, tiene todo un elemento futurista, entonces la tradición italiana, y luego, no sé, todos los franceses, con el creacionismo, Reverdí, Huidobro, los franceses, ¿no? Pero claro, España también está muy presente y ha dejado muchas cosas en la vanguardia argentina, reelaboradas, recreadas, etc. Pero no sé, a mí me parece que se ha querido, quizás políticamente, quitar todo tipo de influencia de España en lo que tuvo que ver con el vanguardismo argentino, y entonces me ha gustado ver cómo rastreaste o cómo sugeriste esta presencia de formas métricas tradicionales, de lenguaje, etcétera, de España. Eso me impactó particularmente, Enzo. Bueno, muchas gracias, Marisa, especialista en la vanguardia. Muchas gracias por tu escucha y por tu comentario. A mí, la verdad es que me sorprende mucho esta presencia de Castilla, ¿no? Porque además tampoco es toda España, es Castilla, es la región de Castilla en este momento de la poesía de Fishman, sobre todo en su poesía, únicamente en su poesía dispersa, ¿no? Yo no he llegado a entender el porqué de esa suerte de recurrencia casi obsesiva por Castilla. Evidentemente se asocia con la pobreza, se asocia con la virtud, se asocia con ciertas glorias pasadas. Pero es verdaderamente curioso esa aparición del imaginario castellano en Fishman, y sí es cierto que quizás es un costado un poco soslayado cuando hablamos de poetas de la vanguardia, el de España, ¿no? Más allá del ultraísmo, del Borges joven, etc. Pero es cierto que que también, bueno, es una vanguardia quizás de las más tímidas. Quizás... sí. Ah, no, pensé que quería decir algo. No. Digo que con el desarrollo del tiempo, con los pasos de los años, es cierto que es un imaginario un poco soslayado, ¿no? Y como decís, por lo general cuando hablamos de vanguardia volvemos, y sobre todo de las vanguardias más experimentales, volvemos siempre a Francia, ¿no? Claro. Claro. Es un poco un gesto y ya, bueno, vos hablabas de Oliverio Girondo, pensaba en La Más Médula y en los años 40, 50, donde se da el desarrollo del surrealismo argentino, que allí de España no hay demasiadas noticias, ¿no? Por lo general... No, claro. No, fuera de lo que
decías, ¿no? De la presencia, no sé, de Cancinos Assens para Borges, de lo importante que fue Cancinos Assens, digamos, después de la polémica del Meridiano en el 27 fue como que España tenía que ser erradicada del imaginario vanguardista, ¿no? Y sin embargo España ha dejado huellas. Entonces esa es una parte de la vanguardia que se ha estudiado muy poco, y me parece que cuando hablabas de vanguardia, lo que es la vanguardia radical, la vanguardia moderada, sin duda en Argentina hubo, a comparación del estridentismo y de otras líneas, hubo una vanguardia mucho más moderada. Pero digamos que España tiene su lugar ahí. Por eso que le hayas dedicado un espacio a España, a mí me parece incluso es interesante seguir también por esa línea, ¿no? Para estudiar con justicia lo que fueron las influencias de los sismos europeos, porque también está bueno el expresionismo alemán, austríaco, traducido por Borges, y la influencia que tuvo también en Nora Lange y en Borges, etc. Pero como que España siempre fue como ideológicamente movida a un costado, y sin embargo vamos viendo, rescatando documentos, y tan interesante tu trabajo, que España también ha tenido calas importantes en la obra de los vanguardistas argentinos que empezaron a escribir en el 20 también. Así que a mí me ha parecido muy interesante, había cosas que ignoraba, y te agradezco mucho, Enzo, por este trabajo tan serio que estás haciendo. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Sí, tenía varios comentarios. Primero, muchas gracias por la conferencia y por presentarnos a este poeta. Yo pues me declaro ignorante sobre él, y bueno, creo que estoy justificado, pero de todas maneras es una invitación a leerlo, realmente es muy interesante. Pero a propósito de España, y ese es el primer comentario, me parece muy interesante porque en los años 80 el poeta colombiano Álvaro Mutis escribe un poemario sobre España. Y digamos, es un poeta también muy interesante porque atraviesa todos los movimientos poéticos del siglo XX en Colombia. Es un poeta muy longevo, empieza a escribir muy joven y hace parte de todos los movimientos poéticos de Colombia. Y hacia los años 80, después de ir a la cárcel también, estar recluido y escribir un diario sobre la cárcel, sobre estar en la cárcel, vuelve a España, digamos por su apellido, Álvaro Mutis, pide la nacionalidad española, se va a España, y me parece muy interesante la referencia a Castilla porque su poemario, que se llama Crónica Regia y Alabanza del Reino, es sobre Castilla, y como una nostalgia sobre el pasado español y sobre el imperio español, y escribe odas a Felipe II. Es una cosa muy extraña que, digamos, como para los años 80 que un poeta haga eso, pero digamos la referencia es directa, es Castilla. La presencia siempre es Castilla. Lo voy a anotar, eso porque no lo he leído, y me interesa verdaderamente porque va en la misma línea. Sí, completamente. Y hay otro, digamos, bueno, ese era el primer comentario. El segundo comentario, hay un filósofo también colombiano de principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX sobre todo, o sea, vivió a lo largo del siglo XX, que es un poeta, un filósofo católico que reivindica ser reaccionario y escribe una crítica a la modernidad muy ácida y muy aguda. Digamos, es también un caso muy sui generis en Colombia, ¿no? Pero claro, también Colombia está caracterizado por esta tradición católica, ¿no? Desde el siglo XIX, con Caro, con Cuervo, etcétera, etcétera. Pero este poeta también, este filósofo, perdón, está también como al margen. Se ha dado un redescubrimiento de él, se llama Nicolás Gómez Dávila, muy erudito, muy conocedor, pero digamos, lo que él reivindicaba era ser reaccionario. Y conservador y católico, y desde ahí escribe su crítica a la modernidad, a todas las corrientes de la modernidad, y su libro más importante es Escolios a un texto implícito, y digamos lo particular de su filosofía es que escribe aforismos. Es un libro solo de aforismos y de críticas a la modernidad, particularmente a ciertas corrientes. Entonces me parece muy interesante porque
digamos, se fue establecer ahí un diálogo, digamos, porque también están muy, pertenecen a esa tradición católica, o ellos quieren inscribirse dentro de esa tradición católica, pero son muy sui generis para el siglo XX. Sí. ¿No? O sea, no son, no es como lo típico, lo propio que se espera, pero ellos reivindican esa tradición. Después te voy a pedir los datos de esos libros, así anoto bien los nombres. Sí, sí, por supuesto. Y, digamos, lo último ya para terminar los comentarios, me parece también muy interesante esa lectura que haces de Figman como alguien que construye su propia visión digamos, de la mística o de lo espiritual, ¿no? Porque me hace pensar, y a propósito de ese poema en el que está Dante, en esta idea de la gnosis, ¿no? Que también Dante construye su propia visión del catolicismo y de ahí viene su imaginario de lo que es el infierno y cómo constituye el infierno con los 7 círculos y bueno, ¿no? Como estas jerarquías y el paraíso, ¿no? Lo que queda entre el infierno y el paraíso es el purgatorio. Y es, digamos, es su propia visión, ¿no? Porque no la saca digamos, claro, tiene unas influencias y también está inmerso en un contexto político muy, muy álgido también en ese momento, ¿no? En Florencia, en Italia, se tiene que ir, ¿no? Etcétera, etcétera, pero esa construcción, esa visión propia que tiene sobre la religión es producto también de ese contexto y me parece muy interesante porque es algo como similar a esto que ocurre con sí, me parece muy bueno esto que decir para recuperar dos cuestiones que lo antimoderno no quita lo original, ¿no? O lo novedoso en todo caso. No se puede ser antimoderno y hacer algo nuevo, en el sentido de que no se trata solo de un movimiento antimoderno en el que todo es parangonable, sino que hay distintas posiciones. De hecho, bueno, el libro del Compañón es un poco una suerte de trabajo inductivo a partir de un montón de casos particulares, porque cada uno tiene su matiz, ¿no? Y yo creo que, como decías vos a propósito de este filósofo colombiano, yo creo que con Figman pasa un poco eso, ¿no? En estos años 20-30, donde se habla de este renacimiento católico, donde hubo un par de publicaciones, por lo menos un par conocidas, pero varias publicaciones de tinte antimoderno, es decir, que reaccionan contra estos excesos de la modernidad. Y sin embargo, Figman tiene algo particular dentro de esa posición, ¿no? Eso me parece bien interesante, cómo se conjugan estas dos cuestiones, ¿no? Antimodernidad o una posición cercana a lo antimoderno y a la vez una posición estética nueva, distinta, que no es una mera copia o un mero compendio de doctrina, o un mero panfleto, ¿no? Sino que hay un imaginario propio ahí, se está creando un imaginario propio. Esto me parece bien interesante. Y bueno, después te voy a ver esos datos. Enzo, sí, gracias por tu ponencia y bueno, el complejo Figman, que es muy interesante. Dentro de lo último que mencionaste, a mí, bueno, es súper difícil seguir al poeta toda vez que no tiene los datos biográficos, no sabes realmente en qué círculos se movía. Ciertamente los primeros libros había una sociabilidad respecto de sus ideas poéticas, literarias, artísticas, católicas. Hay un bagaje bastante disímil de unas con otras, pareciera en principio, pero después, cuando él está ya está recluido en este hospital, el poeta se vuelca a sí mismo y se vuelve más místico, pero pierde también una sociabilidad con respecto a esa visión que había de la poesía que antes sí la tenía. ¿Haces tú una diferencia y un paralelo con ese misticismo que es
muy propio de él, que no es el misticismo tampoco de San Juan de la Cruz, ni el misticismo, según yo lo vi, tampoco lo he leído, pero no sé si esa relación mística es también con tú, existe la imagen de Jesucristo, aparece. Sí, aparece. Pero pareciera que no fuera ese tú de los místicos anteriores. Es curioso porque en el poemario, que yo creo que es donde mejor se llega a esa mística fichmaniana, sí que hay un tú. Hay un tú que muchas veces aparece como Cristo, como Señor. Un Señor muy al estilo del género apocalíptico también. Pero a la vez hay algunos poemas, como el poema 11, si no me equivoco, donde el sujeto queda, se autocaracteriza, diría Lindström, casi como un ser divino también. Y esto es decir, con una potencia divina que es impropia para la tradición apocalíptica o para la tradición mística. Es cierto que la tradición mística siempre tensiona los discursos previos, ¿no? Porque supone una novedad, supone un discurso mucho más cercano, mucho más íntimo, nacido de una experiencia personal que es la autoridad, pero no se llega a eso en la literatura mística. Y en esos poemas, por eso digo que es heterodoxo, porque hay elementos que remiten claramente a una tradición, y no solo porque aparezca Cristo, aparecen, qué sé yo, aparece la idea del Espíritu, aparece la idea del Hijo, hay un larguísimo poema que se llama Adoración de los Reyes Magos, donde hay una cantidad de referencias bíblicas notables y evidentes, pero a la vez hay poemas donde se sale de cuadro, ¿no? Donde esa tradición está torsionada, donde está, sí, de alguna manera puesta en tensión. Y eso es lo que me parece que lo hace salirse de esos marcos, ¿no? De los marcos tradicionales, de los marcos más tradicionales, podríamos decir, porque en realidad la innovación fichmaniana está no solo en la enunciación, sino también en las formas, ¿sí? Porque él recupera las formas tradicionales de los salmos, por ejemplo, es decir, los paralelismos, las repeticiones. Hay todo un trabajo con la repetición que es notable, que lo han estudiado muy bien otros críticos, cómo Fichmann recupera algunas figuras que aparecen ya en los signos del Antiguo Testamento y cómo las renueva, ¿no? Cómo recupera el modelo, pero a la vez innova sobre ese modelo, ¿no? Sobre la base de la repetición, y con un imaginario simbólico que también es propio de la Biblia, ¿no? Sobre todo del Apocalipsis. Campanas, corderos, torres, sobre todo. Pero a la vez hay siempre, donde uno piensa que, bueno, esto es evidentemente, está recuperando la tradición, etc. Hay poemas donde eso se sale, donde el sujeto hace algo que uno no esperaría, como autocaracterizarse como un ser con poderes divinos prácticamente. Por eso es yo hablo de mística entre comillas por una cuestión histórica sobre todo, ¿no? Porque siguiendo a Certeau, que Certeau es un historiador, la mística es un lenguaje propio de un tiempo y de un lugar, de un conflicto, de una época. Entonces, siempre que hablamos de mística actualmente es en sentido traslaticio, ¿no? Es decir, al modo místico, al modo en el que hacía el lenguaje místico en aquellos años, en aquellos siglos. Yo creo que Fichmann retoma un poco la apuesta por decir un otro que está ausente, por renovar ese desafío de la palabra, en la actualidad, digamos, en el siglo XX, apelando, es decir, incardinándose en una tradición, que es algo que también hacen los místicos propios, que también hace San Juan, que también hace Santa Teresa, pero torciendo la tradición en un punto.
Bueno, eso es lo que me parece más. Por eso siempre están en una afuera. Aunque la mística ya es una afuera, porque es un lenguaje personal y que habla de una afuera, es un lenguaje que está volcado a una afuera, y de ahí la preeminencia del símbolo. También es una afuera por el posicionamiento del sujeto en ese, podríamos decir, por las características que tiene el sujeto de ese imaginario en ese momento. Recuperando un poco la teoría de Jorge Monteleone, que habla de un imaginario poético que es atribuible a un sujeto, ¿no? A un sujeto que es, en definitiva, quien lo enuncia, quien enuncia ese imaginario, quien le da vida a ese imaginario. Bueno, ese sujeto tiene por momentos movimientos que se salen por fuera de lo esperable dentro de la tradición mística. No sé si te respondí o Sí, confundí. sí, lo entiendo más como una genialidad también. Ajá. Una genialidad, pero de un sí mismo. Sí, que es algo que también Certeau, yo no ahondé mucho en esto, pero que es algo que Certeau dice, muchos de los místicos de aquella época, de los siglos XVI y XVII, místicos propiamente, provenían de familias conversas. Que era como un estar en una tradición, pero desde un lugar de ajenidad, como estar siempre en un borde, dentro de una tradición, pero habitando una afuera a la vez. Yo me lo pregunto con Fickman esto también. Fickman es un converso. Su poesía mística recupera un imaginario en el que el Nuevo Testamento es central, ¿no? La figura de Cristo, del elegido, etcétera, del Redentor. Pero a la vez hay una genialidad ahí con ese imaginario, que creo que es lo que lo mantiene en una afuera. Es una posibilidad, después hay muchas lecturas. Sí, pero se entiende. Gracias. Sí, es una pregunta, voy a ser muy rápido, una pregunta a Enzo, y primero también para decir públicamente, dar mis disculpas porque me he tenido que ir 20 minutos y a lo mejor me he perdido lo más importante. Pero me ha encantado todo lo que ha contado Enzo, me ha parecido interesantísimo los fragmentos que ha comentado. Me quedé con las ganas de terminar de leer, de escuchar lo que Enzo tenía que decir del poema del Bajo, pero en fin, mi pregunta o comentario era en relación, algo que siempre me ha dado las vueltas al respecto a la conversión de Fishman y el contexto en el que él se movía, ¿no? Y su heterodoxia, ¿no? Que creo que es doble, o sea, es doble en el tiempo. Tú, corrígeme, es un comentario que me gustaría conocer de alguien, el comentario, vamos, mi idea, pues confrontarla contigo, que eres un especialista y sabes muchísimo más, ¿no? Que cuando Fishman se convierte, ser católico es una forma de heterodoxia en el contexto argentino, en el contexto intelectual del momento, ¿no? O sea, hay que pensar que en los años 20 y en los años todavía primeros 30, antes de que se empiece realmente a institucionalizar el movimiento católico, nacionalista católico y los cursos de cultura católico, la Argentina oficialmente es un país laico, es un país de tradición sarmentina y roquista, donde, digamos, por ejemplo, la Universidad Católica no puede impartir clases, donde, digamos, la separación de Iglesia-Estado es muy clara, ¿no? Y donde incluso, pues, el católico es si no una minoría, al menos es, digamos, no es mayoritario, evidentemente, ni en el campo intelectual ni en el político. Pero es interesante que luego en el 42, al margen de sus circunstancias personales, cuando ya la patria católica empieza a estar presente en la vida pública y en las instituciones, primero con el gobierno de facto, luego ya con Perón, con el primer peronismo, este hombre se interne, ¿no? En el Borda. Me parece muy curioso, ¿no? Esa doble heterodoxia, ¿no? Primero la heterodoxia frente al contexto laico y la heterodoxia cuando el avance del catolicismo en el medio público es un hecho.
¿no? Y hay como una especie de resurrección, de revisionismo, ¿no? También hay todo ese revisionismo intelectual y político que ya está triunfando en los 40 en Argentina, ¿no? Bueno, era esto, sencillamente. No sé si esto lo has tocado, pero me gustaría conocer tu opinión. Bueno, muchas gracias Javier por la pregunta y por tu escucha. Es cierto que el catolicismo no era, digamos, directriz dentro de la intelectualidad argentina de los años 20, 30, de hecho se venía de debates en torno de la educación laica, la educación religiosa en la Argentina, que fueron debates que comprendieron las primeras décadas del siglo. Sin embargo, en este momento, en los años 20, 30, hay de hecho, creo que Marechal lo dice en algún momento, no recuerdo si es Marechal, hay un libro de Aragón que se llama La poesía religiosa en Argentina del año 67, me parece, que habla de una oleada de conversiones, ¿no? Porque no solo se convirtió en Fichmann, se convirtieron unos cuantos. Yo ahora recuerdo a María Raquel Adler, que es una poeta también mística de esa época. Antonio Vallejo. Antonio Vallejo, que después fue sacerdote... religioso, creo, fraile, sí, no sé. Bueno, sí, y hay más. que además tuvo una relación de amistad con Fichmann. Sí. Es curioso que Fichmann encuentre en este momento y en este grupo su momento de más contacto con un grupo, ¿no? En esos cursos de cultura católica. Y después la internación de los años 40, yo se lo atribuyo más a que ya Fichmann era un personaje muy incómodo para todos los que lo rodeaban. Porque de hecho, de las pocas noticias que se tienen, se sabe que la relación con su familia era intermitente y conflictiva en todo caso. De hecho, nadie reivindicó jamás los derechos de la poesía de Fichmann, no quedó familiar conocido por lo menos. Había una sobrina dando vueltas por ahí, pero me parece que era algo muy distante. Y de hecho, en los años 40 también, antes de que lo internaran, lo echaron de la Biblioteca Nacional en un episodio que fue muy comentado. Y el director de la Biblioteca Nacional era Hugo Boss, que era también bueno, un antisemita conocido, ¿no? O sea que, de alguna manera, ya converso Fichmann, para algunos, seguía teniendo el estigma del converso, ¿no? De alguna manera, para una población reaccionaria, ¿no? Para algunos personajes reaccionarios. Pero lo cierto es que en el acta de internación del año 42, que reproduce Cito Lehmann, el número de Talismán, Fichmann vivía en un piso de Avenida de Mayo y no tenía prácticamente nada, vivía en la pobreza más absoluta. Es decir que probablemente esa internación hay que entenderla también como la internación de un alienado, pero un alienado que no tenía familia ni tenía un contexto de contención, ¿no? O sea que me parece que incluso la conversión de Fichmann, él se convierte en el año 30, participa en número hasta el año 31, pero después eso se empieza a difuminar, digamos. Conserva la amistad con Horacio Osvaldo Dondo, que fue director de la Dirección de Bibliotecas Municipales hasta los años 60, que es cuando muere. Algunos dicen que Dondo le consiguió un subsidio y que Fichmann recibía un subsidio, ¿no? Mientras estaba internado, un subsidio muy magro, pero subsidio al fin. Y alguna otra relación, pero creo que en definitiva siempre estuvo afuera. Y aún cuando pertenecía a un grupo, me da la impresión de que para el grupo Fichmann siempre resultaba incómodo. A propósito de su judaísmo, lo han estudiado muy bien Leonardo Seckman, un estudioso de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que estudió la presencia de los judíos en la literatura argentina, y en un capítulo que le dedica a Fichmann trata sobre el conflicto de Fichmann con la vanguardia por su judaísmo, ¿no?
y aun cuando se convierte, creo que eso sigue siendo un tema para algunos. Entonces, es curioso cómo siempre queda afuera. No sé si te respondo, probablemente no, pero... No, sí, al revés, me respondes estupendamente. De hecho, se entiende mucho mejor, ¿no? Es decir, lo que yo quería decir mal, lo has dicho tú bien, lo de la heterodoxia, pues es el afuera permanente, ¿no? La imposibilidad de que este hombre encaje realmente en algo institucional, o incluso en unas relaciones armónicas, ¿no? De lo que entonces vivió. Eso parece. Se conserva un poco de... En el número este de Talismán hay una entrevista que Cito Lema le hace a Fishman, una entrevista que muchos retoman como si fuera un texto metapoético de Fishman. Yo siempre lo descarté, porque en realidad lo que hace Cito Lema es tomar una serie de apuntes a lo largo de un año, de charlas que hizo con Fishman, y después le da forma de entrevista a eso. Bueno, si es la voz de Fishman, y además ya es un Fishman del año 69, ¿no? Ya, digamos, muy deteriorado por su estancia en el Borda. En los años 50 fue trasladado a Open Door, que era una colonia psiquiátrica experimental, pasó ahí un tiempo, o sea, aquí quién sabe. Pero si podemos fiar esas palabras, que quizás sean de Fishman, él habló muy mal de los martinfierristas, ¿no? Con el tiempo. Dijo que eran todos unos miserables, que eran gente poseída por el demonio, porque ya al final en esa entrevista que es un gran poema surrealista en realidad, porque es un delirio absoluto, pero es muy atractiva para ver estos destellos de odio. Pero bueno, en fin, siempre afuera. Muchas gracias. A vos. Estoy viendo que hay algunos comentarios en el chat, ¿no? A ver, ¿dónde está el chat? Acá. Ajá. Bueno, uno era de Javier, quizás hay otro más. Ahí está, no, de Marisa. De antes, ¿no? Bueno, no era otra pregunta más por el chat, entonces. Bueno, no sé, ¿hay una última pregunta, comentario creo que podríamos permitir y después ya tendríamos que ir cerrando? Así que pregunto si hay algún comentario, pregunta más, acá o online. Parece que no. No, yo solamente tú planteaste cuando iniciaste tu charla dos preguntas. Ajá. ¿Fue un loco? ¿Fue un místico? Y podríamos dejar una tercera. ¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno en Fishman? Sí. Que da con esas dos anteriores. O sea, sí. Dan para establecer ese afuera, que en definitiva es lo que tú estabas tratando de plantear. Y yo creo que lo propio es lo ajeno. Se explica muy bien en esta conversación. Se entiende mucho más, queda mucho más claro. Bueno, me alegro de que... Bueno, de que quede, ¿no? De que lleguemos, en definitiva, entre todos a una idea del qué es, en definitiva, hacia afuera. Muchísimas gracias, Enzo. Realmente, como dije al inicio, da muchísimo, por supuesto, para pensar, para seguir leyendo, como dijo Javier. Ahora ya vamos ahí a buscar los poemas y realmente meternos más en la lectura. Yo creo que muchos y muchas de los y las marechalianos, por supuesto que conocen a Fishman, pero quizás no lo tengan leído tanto. Yo por lo menos pertenezco a este grupo, así que me siento ahora muy interpelada para realmente volver a profundizar esa lectura y bueno, todas esas preguntas que planteaste. Seguramente vamos a seguir hablando también de estos conceptos de antimodernidad y ultramodernidad, que en realidad me parece mucho más convincente, pero es otro debate que ahora no podemos
llevar adelante acá. Y bueno, esa heterodoxia constante, ¿no? Como acabas también con Javier de volver a definirlo, una fuera constante, como les dijiste en toda tu presentación. Creo que, claro, nos va a seguir ocupando como también una propuesta de lectura que quizás se podría aplicar a otros autores, otras autoras. Justo estuvimos charlando también ayer con Máximo, viste, en la charla donde también participaste, así que hay muchas ideas que nos estuviste aportando para Fishman, pero quizás también para otros contextos. Así que muchísimas gracias otra vez, Enzo. Gracias a vos, Carmen. No, para nada, y gracias a todos, todas les y los presentes online y acá. Nosotros acá, que estamos en Viena, vamos a seguir charlando, tenemos ese privilegio, pero agradezco muchísimo, creo que en nombre de todos y todas, la presencia de ustedes online también, y sus aportes en la discusión. Fue realmente muy rico ese diálogo y la charla, por supuesto, de Enzo. Así que tengan todos, todas una buena tarde, una buena noche, donde estén, si están en Europa o en Latinoamérica. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a cerrar la sesión online. Así que chao, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, enhorabuena, Enzo. Chao. Felicitaciones.